Bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios. Le invito a que vaya a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Hoy veremos el tema número 15 de la serie Los dones del Espíritu. Tema número 15, Efesios 4, 11. Y el título de la enseñanza del día de hoy es Apóstoles para la Iglesia. Apóstoles para la Iglesia, tema 15 de la serie Los dones del Espíritu. Efesios 4:11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como usted se dará cuenta, estamos ya en la recta final del año y estamos también ya en la recta final de esta serie. Hemos revisado ya la lista de los dones del Espíritu o dones espirituales que aparecen en la primera carta a los Corintios, en los capítulos 12, 13, 14. Hemos revisado ya la lista que aparece en Romanos capítulo 12, la concluimos y ahora estamos entrando a la lista de Efesios 4, esta que leímos en Efesios 4, 11 al 12. Y bueno, les anticipo que no nos vamos a detener en cada elemento. Allí aparece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a detener en cada uno? Porque ya hemos cubierto el don de profecía, allí cubrimos a los profetas, ya cubrimos en el don de presidir a los pastores, ya cubrimos en el don de enseñanza a los maestros. Y nos quedan dos pendientes, que es apóstoles y evangelistas. Hoy vamos a ver a los apóstoles y ya se dio una idea cuántas enseñanzas le quedan a esta serie. Primero definamos qué es lo que significa la palabra apóstol. Esta palabra proviene del griego apostolos, que significa uno enviado, uno encomendado para una misión, un mensajero. Este es el concepto, la definición de esta palabra apostolos en griego, apóstol o apóstoles para nosotros en el castellano, en el español. Y quizás alguien desde que vio el banner, desde que vio el anuncio o desde que ahora que escuchó el título de la enseñanza se pudiera preguntar, ¿ser apóstol es un don? Es una buena pregunta. Alguien se pudiera preguntar, ¿hay apóstoles el día de hoy? Pudiera preguntarse alguien esto. Y aunque vamos a responder estas preguntas, ese no es el objetivo de esta enseñanza. O sea, yo no me paro aquí ni me preparo durante la semana para pararme aquí y traer temas controversiales. Mi objetivo no es que se saquen clips de mis predicaciones y se pongan en YouTube o abrir un canal en YouTube para monetizar y que me pongan aquí abajo en los comentarios, oh, usted sí es defensor de la sana doctrina. A mí eso no me interesa, hermanos. Yo renuncié a ese tipo de cosas hace más de 10 años para poder dedicarme a la obra del Señor. El objetivo entonces es que cada uno de nosotros nos llevemos una enseñanza, que nos llevemos aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿De qué sirve ganar un debate? Demostrar que nuestra postura tiene la razón, si vamos a salir igual de como entramos. Yo creo que usted hizo el esfuerzo de levantarse temprano el día de hoy. Si viene de lejos, manejó de lejos, se levantó temprano, a lo mejor ni desayunó, a lo mejor hasta se peleó con su esposa, no, ¿verdad? A lo mejor algo pasó, hizo un esfuerzo para poder llegar aquí, para que yo esté aquí hablando de temas controversiales. En ese caso, pues se pone, no sé, un programa de caso cerrado, cosas de estas donde se arma el argüende, pero eso no es el propósito aquí. El propósito es que salgamos de aquí con herramientas para ser transformados, para nuestro caminar con el Señor, para ser mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, sobre todo mejores discípulos cada día. Vamos a ver la respuesta a la primera pregunta. Y la primera pregunta ¿es ser apóstol o ser apóstol es un don? Bueno, vamos a ver la respuesta. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 29. En la segunda enseñanza de esta serie hablamos acerca de principios básicos para los dones del Espíritu. Y ahí hay bastante material del cual hemos estado tomando, hemos estado echando mano para desarrollar la serie. Y cuando tengamos alguna pregunta como esta, es buena idea que vayamos a esa enseñanza, la escuchemos y tomemos esos principios. Está compilado todo esto. Y esto está allí. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 29, está preguntando el apóstol Pablo lo que se conoce como preguntas retóricas. Es como si tú le preguntas a tu hijo, hijo, en esta casa, ¿tú has oído que se hablan malas palabras? Si lo oyes hablar malas palabras. Tú le dices, ¿tú me has oído a mí alguna vez decir una mala palabra? Bueno, la pregunta es una pregunta retórica. Y tú haces esa pregunta porque sabes que no dices malas palabras. ¿Verdad que no, hermano? No, digo, por si acaso, por si quedaba ahí, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas y luego les decimos a nuestros hijos, no las hagas. Error. Hemos de nosotros enseñar
y enseñar con el ejemplo. Pero bueno, vuelvo al tema de la pregunta retórica. Esto era mientras se encontraba en el versículo. Pregunta Pablo en esta pregunta retórica, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta es no. Y después sigue con otras preguntas acerca de dones. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y las respuestas para cada una de estas preguntas, las respuestas son pues no. El contexto de 1 Corintios 12, ¿cuál es? El contexto es los dones del Espíritu. Está abriendo un tema el apóstol Pablo para enseñarles a los corintios, una iglesia que estaba bastante complicada, en muchos problemas, no era la iglesia perfecta, similar a la nuestra. Y el contexto entonces es los dones del Espíritu. ¿Cómo comienza el capítulo? Estamos en el capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo comienza? Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así comienza el capítulo, es el tema del capítulo 12, 13 y 14, y allí menciona entonces a los apóstoles. Versículo 31, para que veamos cómo termina el capítulo 12. Procurad pues, está como dando una conclusión a la idea de lo que ha venido hablando, aunque continuará retomándola más adelante en el capítulo 14. Pregunta, o dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces mi idea aquí, al ver el principio del capítulo y el final del capítulo, es que podamos ver que está hablando del tema de dones del Espíritu. Entonces en esa pregunta que leímos, ¿son todos apóstoles? Pues estamos viendo cómo Pablo colocó a los apóstoles junto a los demás dones, operaciones y ministerios. Decía Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y estamos viendo entonces cómo apóstoles aparece allí entre los maestros, entre los que hacen milagros, entre los que tienen dones de sanidades, entre los que hablan lenguas. Y nos da instrucción, aquí en el versículo que leímos, versículo 31, nos da la instrucción de que los procuremos. Al principio nos dice, no los ignoren. Luego nos dice, procúrenlos. ¿Qué? Los dones, procuren celosamente, es lo que significa esa palabra procurar, desear celosamente. El texto que leímos al principio, en Efesios 4:11, está también en el contexto de los dones. Y ahorita vamos a entrar en el contexto de Efesios 4. Déjame te doy un repaso breve de Efesios 4. En el capítulo 4, al principio, versículo 1, del 1 hasta el 6, está Pablo haciéndole un ruego a los creyentes de allí de la región de Éfeso, una iglesia que él plantó, y está haciéndoles esta exhortación, este ruego para que ellos vivan de acuerdo a lo que creen. Tiene sentido, ¿no? Si eres cristiano, vive como cristiano. Si eres policía, vive como policía, ¿no? O sea, ponte tu uniforme, ponte tu pistola o tu taser o la herramienta que lleva un policía, que parezca como que es policía, porque hay unos que a veces son policías, pero dices, ¿a poco es policía? Bueno, así hay algunos cristianos, ¿no? Sobre todo en nuestros países pasa esto. Los ves y dices, ¿qué le pasó a este policía, verdad? Y así. Bueno, que entre nosotros los creyentes no ocurra así, no de la panza, sino de que parezcamos cristianos realmente. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hey, compórtense como cristianos, anden, vivan como cristianos, vivan de acuerdo a lo que creyeron. ¿Cómo? Bueno, en humildad, en mansedumbre, en amor, vivan en humildad, vivan en mansedumbre, vivan en amor. También en estos versículos, además de hacerles este ruego para que vivan de acuerdo a lo que creyeron, los anima para que trabajen duro. ¿Por qué? Por mantener la unidad del Espíritu. Fíjate cómo está dándoles herramientas y los está equipando a los creyentes. Vivan como cristianos, pero también trabajen duro para preservar, para poder mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, vivan en unidad. E incluso les da sólidos argumentos acerca de la unidad. Les dice, miren, tenemos una misma fe. Y esto aplica para todos los cristianos, no solo los que estamos aquí, no solo los de la ciudad, no solo los de casa de oración. Todo aquel quien confiesa que Jesucristo es el Señor, que el Señor le levantó de los muertos, quienes creen en las doctrinas esenciales, vaya, son nuestros hermanos. Y podemos decir así como decía el apóstol Pablo aquí a los Efesios, tenemos una misma fe. Tenemos un mismo Señor, Jesucristo, tenemos un mismo Dios y un mismo Padre. Procuren, esfuércense y trabajen por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, no su unidad. Luego en el versículo 7 introduce el tema de los dones. Después de esto dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Esto es
caris, es un regalo, algo que alguien no se ganó, algo que alguien no se merece. Nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esto es bien profundo. Cuando alguien te da un regalo, vaya, si vamos a hablar de regalos, si yo te doy un regalo en tu cumpleaños, yo tengo un límite, tengo un budget, tengo un presupuesto para dar regalos. No te digo cuál es, ¿verdad? Con mi esposa y yo lo acordamos. Para que no haya sorpresas, ¿no? De que, ¿por qué le diste este regalo a esta persona, no? Y dejaste la cuenta en números rojos, no. Hay un budget, ¿no? Hay un presupuesto destinado para esto. Pero Dios, mis hermanos, quien es el dador de los dones, Él no tiene un presupuesto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea, si Él nos da algo, tiene que ser algo de acuerdo a su naturaleza, algo poderoso, algo sobreabundante. Y Él dice aquí Pablo, nos fue dada la gracia, el regalo, conforme a la medida del don de Cristo. Y de aquí en adelante va a empezar a desempaquetar la gracia del don de Cristo que mencionó aquí en el versículo 7, y lo va a hacer con un sólido argumento en las Escrituras. El mismo apóstol Pablo no enseñó nada nuevo, no enseñó nada distinto a lo que estaba revelado ya en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo les habla en las Escrituras, versículo 8, y cita la palabra, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Está hablando de dones del Espíritu. Está haciendo aquí una referencia al Salmo 68, versículo 18. Está literalmente poniendo este salmo aquí, introduciendo este salmo aquí. ¿De qué habla el Salmo 68? No voy a predicarte del Salmo 68, solo te doy una idea. En el Salmo 68 dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. O sea, es un salmo así, pero bien poderoso, bien guerrero, que habla del pueblo de Dios siendo defendido por Dios ante sus enemigos. Y está haciendo una figura de un líder militar, Salmo 68, y este texto que cita Pablo aquí, la figura de un líder militar que regresa a Jerusalén después de rodear a un ejército enemigo, derrotado por Dios, y cuando ellos derrotaban a un ejército enemigo, tomaban prisioneros de guerra, mataban a muchos, tomaban prisioneros de guerra y también tomaban un botín de guerra. Muchas de las posesiones, muchas de las riquezas del pueblo que ellos derrotaban venían a ser del que había vencido. Y entonces entraba el líder militar con el botín de guerra, con los prisioneros de guerra, triunfante ante Jerusalén, y todos estaban ahí gozándose, así como se estaban gozando todos ahorita en la mañana, tremendo. Ahora, ¿cuál es la aplicación de Pablo aquí? Después de poner el tema de Dios entrando triunfante, o Jesús entrando triunfante. Dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y yo sé que ahorita ya tienes un signo de interrogación. Lo dijo el mismo apóstol Pedro. Dijo, hermanos, yo sé que nuestro hermano Pablo ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales algunos tuercen para su propia perdición, pero voy a tratar de explicarlo de una manera breve. Créanme que me costó trabajo poder comprimirlo y ponerlo en palabras. Aquí, versículos 9 y 10, está hablando de que alguien subió, ¿sí? Y después dice que descendió. Antes de subir, bajó. Y esto nos habla de Cristo. Cristo descendió de los cielos al pesebre, lo que vamos a celebrar ahora. No es, ay, qué bonito el niño. No, es Dios mismo hecho carne, habitando entre nosotros, bajando de los cielos a un pesebre. Ese es el gran bajón, ¿no? Y luego del pesebre fue a la cruz, otro gran bajón. De la cruz descendió al sepulcro, en donde estuvo 3 días sepultado, pero no se quedó allí. El Señor Jesús resucitó, cosa que celebramos en abril, pero debería ser cada domingo, según la palabra. Resucitó y allí el Señor obtuvo la victoria. Luego el Señor, lo podemos ver, repartiendo dones a los hombres. Ya que tiene la victoria, al haber descendido, ascendió a los cielos y repartió dones a los hombres en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó. Espero quede clara la explicación. Vamos a ver entonces cuáles son los dones, este botín de guerra que el Señor ganó con su resurrección, que el Señor repartió a los hombres. Versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que según el contexto bíblico,
Un apóstol es una persona que tiene dones y que es dada a la iglesia como un regalo. Es una persona que el Señor ganó, que le arrebató a Satanás, del dominio de Satanás, y que el Señor regaló a la iglesia. Un apóstol, que es el tema de hoy, tiene funciones específicas, pero también tiene un objetivo común con Cristo, con su iglesia, con los demás creyentes. En nuestro contexto, la palabra apóstol, yo lo sé, es una palabra controversial. Y algunos, cuando escuchan la palabra apóstol, inmediatamente se ponen a la defensiva. Y lo entiendo, es un tema sensible y por eso se vuelve necesario dar una explicación objetiva acerca de nuestra postura, lo que nosotros vemos en la Biblia. El rechazo o la predisposición al ministerio apostólico se debe, nuevamente, como lo hemos visto con otros de los dones, se ha fijado que solo con algunos, con otros no, pero el Señor no hace distinción. O sea, el Señor los muestra ahí. Y con algunos de los dones hemos visto cómo han habido malos usos, han habido abusos que han orillado a algunos a el desuso. Y lo mismo ocurre con el ministerio apostólico. Y voy a hablar primero, no me hubiera gustado hacerlo, pero toca hacerlo porque tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con esa predisposición negativa. Voy a hablar acerca de un movimiento llamado la Nueva Reforma Apostólica, en inglés NAR, New Apostolic Reformation. Este movimiento enseña que para que Jesucristo regrese, dicen ellos, por segunda vez, o sea, ellos entienden, sí, Cristo vino, Cristo ascendió a los cielos, va a volver, así como nosotros, pero ellos lo interpretan la Biblia de esta forma y dicen, para que Cristo regrese por segunda vez, la iglesia tiene que gobernar al mundo, culturalmente, políticamente, en todas las áreas. La iglesia tiene que dominar todas las áreas del mundo. Y una vez que la iglesia domine todas las áreas del mundo, entonces sí, Cristo va a regresar. Y ya de entrada eso ya pone una gran X, ¿no? O sea, entonces la segunda venida de Cristo no es como Él lo dijo, será como ladrón en la noche, sin que nadie lo sepa. Depende de que nosotros nos pongamos las pilas y conquistemos el mundo. O sea, ahí ya vemos el error, ¿verdad? A eso se le conoce también como la doctrina del reino ahora, o del dominionismo, teología dominionista. Para que esto ocurra, entonces, según ellos, o sea, para que la iglesia conquiste el mundo, según ellos, deben de haber nuevos apóstoles y nuevos profetas, pero tal y como los apóstoles de los que escribieron la Biblia, los que están aquí, tal cual. De hecho, este grupo cree que aquellos quienes no creemos que los apóstoles sean tal y como Juan, como Pedro, ¿sí? No tenemos éxito, no tendremos éxito en nuestra misión. Ellos de hecho le dan a estas personas incluso no solo tanta autoridad como la Biblia. Cuando hablo de apóstoles como los 12, estamos hablando de alguien que puede decir, esto es palabra inspirada por Dios, ¿sí? O sea, esto hay que añadírselo a la Biblia para que me entienda. O sea, esto sí es palabra, no es una palabra profética que tú le das a alguien para un momento específico, así como ocurrió, como lo hemos visto, sino es alguien que dice, esto es algo que yo estoy enmendando de lo que ya está escrito. Hasta ahí llegamos. Y hay quienes le dan todavía más peso a lo que dice su apóstol que a lo que dice la palabra de Dios. Sí, estoy hablando de esos excesos. Pudiera decir mucho más sobre la nueva reforma apostólica, pero no es el tema, es solo un punto de la enseñanza. Lo que sí voy a hacer es mencionar algunos de los riesgos con base a los estragos que esta ya ha causado. Primero, uno de los riesgos que yo veo con esta interpretación de la Biblia y esta aplicación de esa interpretación es el darle al hombre una autoridad desmedida, darle a un hombre llamado el apóstol una autoridad desmedida. Las palabras de este hombre tienen más valor que la Biblia en muchas ocasiones. Los decretos de este hombre tienen más valor que la Biblia. Esta autoridad desmedida que se le otorga a un solo hombre nos pone en el riesgo de que este hombre se convierta en intocable. Y has visto quizás tú a apóstoles de estos que caen en pecados escandalosos y de pronto pues, cambian a la esposa o cambian a la de 40 por 2 de 20, ¿verdad? O a la de 50 por 2 de 25 y así. Y de pronto todos dicen, oye, ¿qué pasó? No, es el ungido. Y tú dices, oye, pero no toques al ungido.
¿sí? O sea, esto es una realidad que vemos, no es que esté bien, pero es una realidad. Se convierten en personas que son también infalibles, o sea, son exentos a ser disciplinados. No hay nadie que los pueda disciplinar, no hay nadie que pueda exhortarlos porque es el apóstol, y si tú te atreves a decirle algo al apóstol, estás metiéndote con Dios mismo, ¿no? Otro de los riesgos que vemos de este movimiento de nueva reforma apostólica es el caos en las iglesias. ¿Por qué? Porque si se exalta al hombre, ¿sí?, se le pone acá arriba, dice el apóstol es infalible, es intocable, es el que dice y se hace, entonces ¿qué crees? Todos quieren ser apóstoles. Ahí sí dice Pablo, ¿son todos apóstoles? No, pero yo quiero ser apóstol, quiero llegar allí a la cima, ¿no? Y se empieza a ver como precisamente lo que Cristo enseñó que no debía verse, no debía hacerse. El que quiera ser el primero entre vosotros sea el servidor de vosotros, pero aquí no, aquí es yo voy a alcanzar mis sueños y basta con que alguien me diga, tú vas a ser apóstol o eres el apóstol de esta ciudad, y ahí van, ¿no? Ahí escalando y pisando a quien puedan para llegar a esa posición de poder, porque así lo ven muchos de ellos. Así que en una iglesia como estas todo el mundo quiere ser apóstol o ya por lo menos profeta. ¿Por qué? Porque según este movimiento, apóstoles y profetas están arriba en la pirámide, organizacional. Y dicen, no, yo quiero estar arriba, apóstol. Todos quieren estar arriba, ya mínimo a profeta. En iglesias como estas, el que dice ser profeta, y esto quizás tú lo has visto, el que dice ser profeta en círculos como estos tiene más autoridad que el mismo pastor, tiene más autoridad que los ancianos de la iglesia. El que dice ser apóstol tiene más autoridad que el pastor, que los ancianos de la iglesia. Es decir, hay un pastor, hay unos ancianos, pero si el profeta dice, ¿sabe qué? Eso que dijo el pastor no va así, a mí Dios me dijo que es así, pues todos han de seguir al profeta y el pastor ha de decir, bueno, pues dale. Y así, esto es lo que ocurre. Mira, en estos entornos encajan perfectamente métodos como el G12, que pues si tienes tiempo algún día, no tienes nada que hacer y vas a ver La Rosa de Guadalupe, entonces sí, investiga qué es el G12, métete a leer qué es el G12. Bueno, ahí encaja perfectamente el G12, encaja, ¿por qué? Porque es de liderazgo, ¿no? O sea, yo quiero ser líder, todos somos líderes, todos queremos ser apóstoles, es un caos. Ahí encaja perfectamente el evangelio de la avaricia, el evangelio de la prosperidad, como se le conoce, porque claro, si voy a conquistar el mundo, pues tengo que ser millonario, tengo que arrebatarle al diablo las riquezas, y la iglesia tiene que arrebatarle al diablo las riquezas, y toda esta baratija de mensaje que ya ni en el mundo se lo creen, la verdad. O todo esto que vemos de artistas caminando en las alfombras rojas, artistas cristianos caminando en las alfombras rojas para recibir un Grammy y el aplauso del público porque fue nominado a mejor álbum de música religiosa o de worship music. Eso, mis hermanos, es precisamente teología dominionista, porque ellos dicen, ya estamos los cristianos conquistando la esfera del arte y de la música. Todo tiene una agenda. Todo tiene un porqué, no es nada más, ay, gloria a Dios, estoy brillando a la luz de Cristo. Mentira, estás viviendo esta teología dominionista y según tú estás preparándole el camino a Cristo para que vuelva. O sea, Cristo está esperando volver. Dice, no voy a esperar a que gane otro Grammy este artista cristiano. ¿Sí? Bueno, así de sin sentido es esto. Bueno, este es un extremo. Dije que era solamente un punto de la enseñanza. Este fue un extremo. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo es negar rotundamente que pueda haber hoy personas con un ministerio apostólico. Están los abusos, malos usos y desusos, que igual es malo también. Este es el otro extremo. Negar rotundamente que hoy puedan haber personas con un ministerio apostólico, aunque la Biblia no dice que el apostolado estaba restringido para la iglesia primitiva. No lo dice la Biblia. Aunque la Biblia dice explícita y claramente que debemos de procurar los dones, lo leímos. Y en ese contexto menciona a los apóstoles. Eso está allí. Los que niegan rotundamente lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, se basan en sus propios argumentos y en algunos versículos que sacan fuera de contexto. Dicen que no pueden haber apóstoles hoy porque solo hubieron 12 y estos eran temporales mientras que se escribía el Nuevo Testamento. El problema con este argumento, ¿cuál argumento estoy diciendo? De que solo hubieron 12 y estos estaban en operación mientras que se escribía el Nuevo Testamento.
El problema con este argumento es que Andrés no escribió ninguna carta. No hay ninguna carta de Andrés en la Biblia, ¿verdad que no? El problema es que Felipe, Natanael, Tomás, Matías no escribieron nada en la Biblia y eran apóstoles, ¿o no? O sea, no porque no escribieron alguna carta en el Nuevo Testamento los convierte en falsos apóstoles o anula el apostolado que ellos tenían, ¿verdad que no? La realidad es que algunos de los que escribieron el Nuevo Testamento no eran de los 12. Lucas no era de los 12. Marcos, Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, no era de los 12, no era un apóstol. Santiago, el medio hermano de Jesús, Judas, o sea, no eran de los 12 apóstoles. Judas, no Judas el Iscariote, sino el otro Judas. Además tenemos la epístola a los hebreos, que los jóvenes van a empezar a estudiar en su discipulado. Y ahí van a aprender, jóvenes, que la epístola a los hebreos es de un autor desconocido. Entonces no era apóstol. Si hubiera sido apóstol, se hubiera conocido. Y esta realidad, mis hermanos, hace caer por tierra ese argumento de que no puede haber apóstoles porque ya se terminó de escribir la Biblia. Como dice un autor conocido, la Biblia y el Nuevo Testamento se terminó de escribir no porque Dios ya no hable más o porque ya no estén vivos los apóstoles, sino porque Dios soberanamente dejó de inspirar revelación canónica o revelación que se iba a incluir en el canon bíblico, en estos 66 libros que tenemos nosotros. Los que dicen que ya no hay ministerio apostólico hoy, o sea que hay que quitar Efesios 4:11 o hay que modificarlo, y donde dice a unos constituyó apóstoles, lo tachan, profetas lo tachan, los otros sí. Los que hacen esto se basan en los requisitos para sustituir a Judas, los requisitos que ellos pusieron para sustituir a Judas, ese sí, el Iscariote. Ve conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 21, porque a lo mejor ese es uno de los argumentos que tú vas a escuchar para negar que existe un ministerio apostólico el día de hoy, incluso de allí para negar que algunos dones ya no siguen vigentes. Ese es el argumento que muchos de ellos utilizan. Estamos hablando de apóstoles, estamos hablando de si puede haber un ministerio apostólico hoy y el argumento que algunos utilizan para negar que pueda haber un ministerio apostólico hoy. Dice Hechos 1:21, ya después de que Jesús asciende a los cielos, ellos empiezan a ver quién iba a ocupar el lugar del traidor, de Judas Iscariote. Dice Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, están hablando los apóstoles, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esos son los requisitos que ellos están poniendo para sustituir a Judas el Iscariote, porque quedaban 11 y eran 12. ¿Cuáles eran los requisitos? Según el texto, haber estado con Jesús todo el tiempo de su ministerio terrenal. Y esto te lo restregan en la cara a los que niegan el ministerio apostólico. ¿Hay alguien que tiene el ministerio apostólico? Pues seguramente ha de haber estado con Jesús todo el tiempo de su ministerio terrenal, como dice Hechos 1:21. Y si tú no estás bien informado, si te agarran de bajada y dices, pues sí, ¿verdad? El otro requisito, ¿no? Parte de la ampliación del requisito es, desde el día que Juan bautizó a Jesús, desde allí tenía que estar con Jesús, haberlo visto resucitado y haber estado en la ascensión. Eso limita la selección a 500 personas que estuvieron en la ascensión de Cristo, pero lo limita más a los que estuvieron desde el principio del ministerio. ¿Me explico? Se pone complicado. Ahora, con base en estos requisitos, los discípulos eligieron a Matías y a Barsabás. Tomaron a 2 candidatos. Echaron suertes, el Urim y el Tumim, una tradición hebrea, para que Dios dijera cuál era su voluntad. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. De esta forma, los 12 lugares de los apóstoles quedaron llenos, quedaron ya ocupados, ya tenían a 12. Estos lugares o 12 lugares corresponden a las 12 tribus y a los 12 tronos de los que habló Jesús en Mateo 19:28. Así que según la interpretación de algunos, aquí quedó cerrada ya, elegido Matías, quedó cerrada la posibilidad para que haya más apóstoles o para que hayan creyentes con un ministerio apostólico. Y quizás tú me estuvieras oyendo en esta fracción de la enseñanza y dirías, amén, ya no hay. El problema es que si solo son 12 apóstoles y ya no hay más apóstoles, después de que eligieron a Matías, entonces, ¿dónde queda
el apóstol Pablo? Pues ya eran 12, ya está Matías. ¿Y Pablo? Es la pregunta. Sí, mis hermanos, Pablo vio al Señor resucitado en camino a Damasco, como dice Hechos 9:3. O sea, ahí se cumple ese requisito. Pablo recibió en privado la misma doctrina que el Señor Jesús les dio a los 12 mientras que estuvo en su ministerio terrenal. Y eso lo explica Pablo en Gálatas 1 y toda la epístola a los Gálatas. Pero Pablo no estuvo en el bautismo de Jesús. ¿Dónde estaba Pablo cuando Jesús se bautizó? Pues andaba con Gamaliel, yo creo. Él era Saulo, él andaba en otro rollo, que nada que ver con Cristo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando el Señor Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaba Pablo cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos? ¿O Saulo? No estaba allí. Sin embargo, nadie puede negar que el apóstol Pablo sea un genuino apóstol, ¿verdad que no? Que además escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, según Romanos 1:1 y muchos otros versículos, fue llamado a ser apóstol y su apostolado fue reconocido por los 12 apóstoles, por todos los apóstoles. Esto lo hemos visto en Gálatas también. Le dieron la mano en señal de compañerismo, reconocieron su apostolado y pues no hay ningún problema con eso. O sea, 12, no, 13. Ahora, estoy diciendo algo, pero quiero aclarar que no va a haber ni hay otro apóstol como Pablo. Pero su ejemplo sí nos tiene que abrir el panorama para leer las Escrituras, para interpretar las Escrituras. No va a haber otro apóstol como Pablo. El apóstol Pablo fue, como él dijo, un abortivo, llamado a los gentiles. Y hay un tema allí de las 12 tribus y una tribu que se dividió. Y hay todo un tema que no quiero confundirlo porque no es relevante ahora. El punto es de que podamos abrir el panorama y decir, ok, hubieron 12, ¿sí? Matías no fue un error, la elección de Matías no fue en la carne como algunos enseñan para forzar esto. No lo dice la Biblia y no podemos tomar un argumento del silencio. Matías está ahí y está Pablo también, el apóstol a los gentiles. En la palabra vemos a otros creyentes y esto es parte de cómo se nos debe de abrir el panorama cuando decimos, ok, Pablo fue el apóstol 13. Ahora vamos a la palabra y vemos a otros creyentes a los que se les llamó apóstoles también. Además de Pablo, además de los 12, hay otros creyentes en la Biblia a los que se les llamó apóstoles. Gálatas 1:19. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente para que nos quede bien claro. Vemos a un hombre llamado Santiago y no es el apóstol Santiago o Jacobo. Aquí está hablando de Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, el que escribió la epístola de Santiago. Dice Gálatas 1:19, el único otro apóstol, subraya eso, que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. O sea, 12, Pablo y Santiago, ya van 14. Hay otro creyente, el que se le llama también apóstol. En Hechos 14:14 lo vemos y se trata de un creyente que ha aparecido aquí en esta serie por varias veces. Ha sido como casi protagónico en esta serie de los dones del Espíritu. Me refiero a Bernabé. Dice Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles, ¿quiénes? Dice Lucas, Bernabé y Pablo. O sea, Bernabé y Pablo eran apóstoles y aquí le llama apóstol a Bernabé. Ya van 15. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y aquí vemos textos en donde explícitamente se les llama apóstoles a algunos que no fueron de los 12, que no estuvieron con Jesús desde que fue bautizado, todo su ministerio, cuando fue crucificado, cuando ascendió. Son otros creyentes más. Hay otros textos en donde implícitamente, no explícita, sino implícitamente se les llama apóstoles a más personas como Andrónico, Junias, una mujer, apóstol, Epafrodito, Silas, Timoteo. Vemos que a ellos implícitamente se les llama apóstoles. Y hay algo interesante, que créanme que me dejó así como pensando, me dejó reflexivo. Si tú vas a la Biblia así literalmente, hay más veces que aparece un nombre junto a apóstol, ¿sí? El apóstol, como leímos ahorita, Bernabé, el apóstol Santiago, a las veces que aparece el pastor, nombre, Panchito, el pastor
¿Me explico? Y esto, mis hermanos, es para llamarnos la atención, es simplemente para que lo sigamos digiriendo. Además de las personas que vemos en las Escrituras que no eran de los 12, los que vimos, Santiago, Bernabé, Andrónico, Junias, Epafrodito, Silas, Timoteo, todos estos, no podemos ignorar que la iglesia de Éfeso, acuérdate que nuestro texto base está en Efesios 4, escrito a la iglesia en Éfeso, o de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús, años más tarde, les mandó una carta. Le mandó una carta al ángel, al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia, podemos aplicarlo así. Y decía lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Los que recibieron esta carta de Efesios, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Le dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Subraya esto que viene aquí. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este versículo, mis hermanos, nos ayuda mucho a entenderlo mejor. Si el argumento es, habían unos requisitos para ocupar el lugar de Judas, para ser apóstol. Llegó Matías, se quedó y ya no hay más. No hay negociación, no hay un diálogo abierto, ya no hay más. Ese es el argumento de algunos. Entonces, ¿para qué el Señor les alababa a los efesios por haber probado a los que dicen ser apóstoles? ¿Me explico? Si es así como ellos dicen y viene alguien diciendo ser apóstol, no hay nada que probarle. No eres ni no sé, Pedro, no eres ni Juan, no, entonces llégale, bro, o sea, no hay nada que probar. Pero aquí está diciendo, hey, ustedes han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que esto es un argumento bastante sólido también. Vamos a ver nuevamente lo que significa la palabra apóstol. Proviene del griego apostolos, y ya en un momento más vamos a llegar a las aplicaciones. Yo sé que esta parte puede estar un poquito espesa para algunos, espero estar haciendo un buen trabajo para que lo entienda. La palabra apostolos es uno enviado, uno encomendado a una misión, un mensajero. Ese es el concepto de la palabra apóstol. Me voy a poner como ejemplo yo. Recuerdo, yo soy originario de México, del estado de Tamaulipas, una ciudad, un puerto muy caliente, así como aquí. No había aire acondicionado en mis tiempos, en todos lados, no sé cómo sea ahora. Y recuerdo a mi mamá cuando estaba preparando la comida, pues la dieta de todo buen mexicano y latinoamericano, pues es el guiso más la tortilla, ¿verdad? No puede faltar. Y tu coca de 2 litros. Bueno, y a algunos se les hizo agua en la boca. Entonces recuerdo que mi mamá me decía: David, ve por las tortillas. Entonces mi mamá me daba mis 2 pesos o lo que sea y me mandaba a comprar las tortillas. Entonces ahí va el apóstol David, ¿sí?, enviado, ¿sí?, a comprar las tortillas. Más adelante crecí, estudié, etcétera, y estuve en un trabajo en donde yo me encargaba de llevar un curso a las diferentes escuelas del Distrito Escolar de Houston. Entonces, mi trabajo, yo tenía una credencial, estaba habilitado para entrevistarme con los directores o directoras de las escuelas del distrito de Houston y de otros distritos para ofrecerles el curso que yo vendía a los papás de sus escuelas. Entonces, yo allí era un apóstol, era un enviado de la institución para la que yo trabajaba para abrir estos cursos en las escuelas, para los papás, para el desarrollo de los papás. Entonces, allí nos podemos dar una idea más o menos de esta palabra, de lo amplio que es este concepto apóstolos. Ahora, esto es lo que la Escritura nos muestra. No hay más apóstoles como los 12 o 13, contando a Pablo. ¿Me escucho bien, eh? No hay más apóstoles como los 12 o los 13, contando a Pablo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal o la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay, repito, más apóstoles como los 12. No hay más profetas como los que escribieron el Nuevo Testamento y la Escritura. Pero sí hemos visto que hay otra clase de profetas, ¿se acuerda? Con P minúscula. Y así podemos aplicarlo también. Apóstoles con A minúscula, ahorita lo vamos a ver. Ellos pusieron un fundamento, dice edificados. Estamos hablando de una construcción en donde se pone la fundación
sobre el fundamento que ellos pusieron, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay más apóstoles que puedan añadirle a la Escritura. No hay más apóstoles que tengan esta autoridad que tuvieron los 12. Pero, según lo que hemos visto, sí hay algunos creyentes que reciben un ministerio apostólico, como Bernabé, Silas, Andrónico, Junias, etc. En 1 Corintios 12, 5 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. El que mora en vosotros es el mismo. Entonces, aquí estamos viendo cómo hay una diversidad. No podemos encajonar las cosas porque así lo oí de tal predicador. O sea, hay que ir a la Escritura, que es lo que estamos haciendo. No me ha escuchado usted citar a X reformador, ¿verdad que no? Ni a X predicador. Estamos yendo a la Escritura. Estamos viendo lo que la Escritura dice, estamos haciéndole preguntas a los textos bíblicos, estamos tratando de razonar de manera objetiva y hacernos preguntas y llegar a una conclusión desde allí. Es lo que hay que hacer. Es bueno leer comentarios bíblicos, es bueno escuchar predicaciones, leer autores, pero siempre debemos de tener contacto directamente con la Escritura. Entonces, decía, 1 Corintios 12:5, hay diversidad de dones, los hemos visto, hay diversidad de operaciones. La operación es esa energía, de hecho es la palabra griega energema, es esa energía que el Señor nos da para llevar a cabo un ministerio. Un ministerio es un servicio. Ahora mismo, mis hermanos, yo estoy operando con el energema de Dios, con la energía de Dios, ¿me explico? Y verdad que no me veo como que estoy flotando, como que no. O sea, físicamente yo no me siento bien ahora mismo, físicamente no me siento bien, pero estoy operando con la energía que el Señor me da. Y es lo que yo hago cada vez que me subo aquí, le digo, Señor, que no sean mis fuerzas, que no sea mi sabiduría, que seas tú hablando. Y cuando nosotros hacemos esas oraciones, el Señor las responde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que si tú te sientes incapaz, gloria a Dios, qué bueno. Yo pensé que era campeón, que me iba a animar. No. ¿Qué voy a animarle a un pecador? ¿Sí? Porque eso soy, eso somos. Pablo decía, soy inmundo, ¿sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No. Más bien, lo que hacemos es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Y podemos ver cómo hay esta diversidad de dones, de operaciones, de ministerios. Esa palabra ministerio es la palabra diaconía, que es servicio. Así que en un sentido más amplio, todos los creyentes somos apóstoles, ¿sí o no? Todos. O sea, estamos encomendados a la misión de predicar el Evangelio, en ese sentido más amplio. Repito, no hay apóstoles como los 12 o 13. Hay algunos creyentes que reciben un ministerio apostólico específico que vamos a ver a continuación, y en un sentido más amplio, todos los creyentes somos apóstoles, somos enviados a esta misión de predicar el Evangelio. Vamos a ver algunas de las funciones que desempeñan estos creyentes que reciben un ministerio apostólico. Bueno, una de las funciones es fundar iglesias. ¿Se entiende? Ahora, entiéndame bien. Fundar una iglesia no es como yo lo he visto aquí en Estados Unidos. Tengo 18 años o algo así viviendo acá en Estados Unidos. Y fundar una iglesia acá muchas veces es construir un edificio, poner publicidad alrededor y hacerle competencia a las otras iglesias que están allí para atraerse a la gente. O sea, así como se abre un Walmart, dices, coming soon, Walmart, ¡ay, qué padre! Ahorita cerca de la casa de mi suegra están anunciando que van a abrir un Starbucks. Yo estoy contando los días y cada que paso digo, Señor, bendice ese lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Prospera la obra de sus manos, apresura sus pasos, ¿verdad? Bueno, así ocurre acá. O sea, se pone el edificio, se pone coming soon, la iglesia de quién sabe cuál, y se hace algo bien, tú sabes, ¿no? Publicitario. Entonces ya llega la gente, ¿no? Y dice, pues ya, lo siento, pastor, acaban de abrir una a la esquina de mi casa y bueno, pues yo voy a llegar allá. Entonces, pues van allá, como si fuera un mall, como si fuera un supermercado, etcétera. Aquí estamos hablando de fundar iglesias, que es predicar el Evangelio, ¿sí? Ahí es en donde entra el evangelista, que vamos a ver en la próxima enseñanza, salir y predicar el Evangelio, discipular a los que están allí, formarlos para que sigan predicando y empezar de cero la iglesia.
Algunas iglesias empiezan en una casa y en una casa se convierte la vecina, se convierte el primo, la comadre, etcétera, y ellos mismos empiezan a predicar y esos otros le empiezan a predicar a otros y así, y la iglesia comienza a surgir. Eso es plantar una iglesia, eso es fundar una iglesia. Los que tienen el ministerio apostólico también afirman los fundamentos doctrinales. Vimos en Efesios 2:20 que el fundamento ya está puesto. La doctrina ya está aquí. Pero ¿qué es lo que hace alguien que tiene el ministerio apostólico? Bueno, lo que hace es afirmar esas doctrinas fundamentales. Afirmar esos fundamentos. En estos días van a ir a afirmar los fundamentos de nuestra casa, que es su casa. Y es costosito, ¿verdad? Pero van a ir a hacerlo, van a ir a fortalecer los fundamentos, el foundation de la casa. Y eso es lo que hacen, afirman los fundamentos. Dicen, ¿sabes qué? Esta doctrina, nuevamente, esto como lo hizo Pablo con los Corintios, dijo, miren, esta es la doctrina del Espíritu Santo, esta es la doctrina de la resurrección, esta es la doctrina de la cruz, etc. Lo que hacen también los que tienen el ministerio apostólico es identificar a creyentes que pueden fungir como pastores de esas iglesias que plantaron. El apóstol o el que tiene el ministerio apostólico, plantador de iglesias, llamémosle así para no lastimar a nadie sensible, hace esto de plantar la iglesia, pero no se queda allí como pastor. Está buscando a alguien que pueda quedarse como pastor de la misma membresía. Es lo que hace, los identifica. Y una vez que lo identifica, lo empieza a formar, a formar, a formar. Esto es lo que hace alguien así. Aquí está mi esposa. El día viernes tuve una llamada con el pastor Chuy, que era una llamada para hacer una pregunta nada más. Y me dormí como a las 12:30 de la noche. Me predicó por teléfono el pastor Chuy, un mensaje de 1:20, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pastor? Y él estaba en Querétaro, después de dar unas conferencias todo el día, cansado, ya en el hotel, pero estaba hablando con un servidor por un periodo largo de tiempo, 1:10 por ahí. Yo le decía a mi esposa, yo me estaba durmiendo, ¿sí? Pero yo le decía, el pastor está formando a otro pastor, está equipando a otro pastor. Y me decía, ya cuando íbamos a terminar la reunión, mira, David, nosotros nos hemos ido por esta línea, ustedes sigan por esta línea también. Tú y los pastores jóvenes y su iglesia y tus líderes sigan por esta línea también. Nos ha costado a nosotros aprenderla, pero ustedes no la dejen, suéltela. Y estaba equipando al pastor y yo estaba también prestando atención a esto, aunque mi cuerpo estaba cansado después de un día muy largo. Y esto es lo que hacen los que tienen el ministerio apostólico también, supervisan a las iglesias. Es decir, no dicen, no, pues sí, ya planté una iglesia, ya dejé un pastor, nunca más te vuelvo a ver. No, no, debe haber una supervisión que hay muchas formas de desarrollarla a través de reportes que nosotros enviamos, hablo del caso de esta iglesia, a través de visitas que hacen, y cuando viene un pastor a visitar, viene y predica, sobre todo quienes tienen este ministerio y a quienes nosotros también hemos reconocido y aceptamos su exhortación. Vienen a predicar, se gozan con nosotros, pero también nosotros les decimos, pastor, ¿hay algo que tú ves en la iglesia, en el desarrollo del culto o de lo que se está haciendo que pueda mejorar o que esté mal? Y estamos abiertos para que ellos nos lo digan. Y si ellos lo ven, nos lo van a decir, aunque no se los preguntemos. Así que bueno, esa es una buena idea. Los que tienen un ministerio apostólico también sirven a un sector más amplio que a una iglesia local. ¿Me explico? Están en un rango más amplio. Por ejemplo, el pastor Chuy Olivares sirve a la iglesia Casa de Oración México, ahí en Guadalajara, en la calle Colón, que es una iglesia numerosa, pero su ministerio abarca a otras iglesias también, nos salpica a otras, nos bendice a otras, nos edifica a otras iglesias. Por ejemplo, lo vemos en Pablo, esa iniciativa que él tuvo de parte de Dios para llevar una ofrenda que era de las iglesias del mundo gentil, recaudada de las iglesias del mundo gentil, para llevarla a Jerusalén. Es un propósito de unidad, de generosidad, y lo podemos ver ahí, extendiéndose por muchas iglesias. Y él decía, todas las iglesias les mandan saludos, y la iglesia esta les manda saludos, salúdense con ósculo santo, ustedes no son los únicos. Él fomentaba la unidad en el cuerpo de Cristo. Hay algunos que están llamados solamente a su iglesia local, solamente, ahí, y ahí le echan ganas y todo, pero hay otras personas que por la gracia soberana de Dios, por lo que el Señor quiere hacer, porque esa es la realidad, son llamados a otras iglesias y edifican a un sector más amplio del cuerpo de Cristo, y esto proviene de parte de Dios. Vamos a ver algo de las cualidades de los que tienen el don o el ministerio apostólico. Cuando Pablo defendió su apostolado, vimos ya aquí la
segunda carta a los Corintios, en donde es una defensa de Pablo, no de su persona, sino de su ministerio apostólico. Cuando él defendió su apostolado, puso sobre la mesa algunas cualidades que nos sirven a nosotros para identificar si alguien ha recibido el ministerio apostólico. No los requisitos que pusieron para seleccionar a Matías, al que iba a ocupar el lugar de Judas, pero sí vemos algunas cualidades para los que pues creemos que tienen un ministerio apostólico. Primero están los resultados. Primero los Corintios 9, versículo 2. Podemos ver los resultados. ¿Alguien recibió el ministerio apostólico? Bueno, pues ¿qué resultados está teniendo en sus intentos por desarrollar el ministerio apostólico? Y es simple, hermanos. Si yo creo que tengo, no sé, el ministerio de dar la bienvenida a la gente en la puerta, yo creo que lo tengo y me dan la oportunidad, pero ando como ratoncito ahí. O sea, llega la gente y me escondo. Llega la gente y dale la bienvenida. No, dásela tú. Pues no lo tienes, bro. O sea, no se ven resultados. Y eso no es para descartarte, es que a lo mejor es otro tu ministerio. Pero te dan una escoba, te dan una aspiradora y dejas rechinando de limpio. Bueno, se ven los resultados. Es simple, ¿no? O sea, el Señor no se le complica mucho. Primero los Corintios 9:2, para que veamos cómo podemos identificar a alguien con un ministerio apostólico. Primera cualidad son los resultados. Dice, si para otros no soy apóstol, y queda claro algo, puede ser que para otros, yo, por ejemplo, no sea pastor. Bueno, pues es su opinión. Así piensa él, estamos en un país libre, puedes pensar lo que quieras. Es más, puedes decir lo que quieras, tienes libertad de expresión. Y tiene razón, no soy su pastor, ¿sí? Y Pablo está diciendo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Hay quienes pueden afirmar, sí, realmente pues, es mi pastor. ¿Por qué? Porque me ha pastoreado. Qué gran revelación, ¿verdad? Así de simple, ¿no? Y ahí entra otro tema, pero no hay tiempo. Porque el sello de mi apostolado, dice Pablo, sois vosotros en el Señor. O sea, dice Pablo, a ver, un apóstol predica el evangelio y planta una iglesia. Si ustedes dicen que yo no soy apóstol, pues entonces ustedes no son cristianos. Así de simple. Porque yo les prediqué el evangelio y yo planté esta iglesia. Es lo que está diciéndoles Pablo aquí. Entonces, una cualidad, una característica de alguien que tiene el ministerio apostólico son los resultados. Y así se puede aplicar. Hay personas que dicen, no, yo soy pastor. Nunca has pastoreado un grupo de personas. ¿Cómo dices que eres pastor? El título no te hace pastor. A lo mejor eres buen disertador y a lo mejor manoteas y está bien, pero pastor no eres. Y luego te dan una iglesia a pastorear y en vez de edificar la destruyes más, pues no hay resultados. Colosenses 1:24, para que veamos otra de las características de alguien que tiene el ministerio apostólico. Primero son los resultados y luego son los sufrimientos. Y esto hace chillar a los nuevos apóstoles modernos, así, tú sabes, ¿no? De los grandes que hay por ahí. Colosenses 1:24, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Sufrimientos. Eso está hablando. Para edificar a la iglesia se ha de sufrir. Hay muchos premios, por decirlo así, muchos gozos que te da, muchas alegrías que te da el servir a Cristo, el edificar a la iglesia, pero también hay muchos sufrimientos, hay muchas cargas. El escuchar los problemas de todo el mundo, pues somos seres humanos, también nos carga espiritualmente y necesitamos también que oren por nosotros y no vamos a dejar de hacerlo. Hay un sufrimiento y dice Pablo, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Es un gozo. Ay, pastor, ya lo vengo a molestar. No, es un gozo para mí. Pues sí, obviamente me afecta de una forma, pero es un gozo también, porque es parte del ministerio, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. También en 2 Corintios, no tiene que ir allí, cuando Pablo defiende su ministerio, hace un énfasis muy fuerte en sus sufrimientos. Y hasta cantamos una canción que le pusimos música aquí al texto bíblico, donde dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, estamos perseguidos, mas no desesperados, estamos derribados, pero no destruidos. O sea, habla acerca de las fatigas, de los azotes, de los naufragios, de todo lo que se padece,
por edificar a la iglesia de Cristo. Tanto fue así en Pablo que al final de la epístola de los Gálatas dice, miren, de aquí en adelante nadie me causa molestias. Ya no me estén, no, que no eres apóstol, ya no me causa molestias. Ustedes dicen que no soy apóstol, pero miren, mientras les escribo, tenía su túnica así y veía las marcas en su cuerpo, de los latigazos que había recibido, de los azotes que había recibido. Dices, está bien, si no soy pastor para ti, está bien, pero ves las marcas ahí, ¿no? Y dices, no necesito la aprobación de una persona. Y luego ves la vida espiritual de la persona y dices, sí, entonces dice, ya nadie me causa molestias. Estoy interpretando o personalizando a Pablo, ¿no? Y se levanta la túnica y se ven las marcas, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y firma Pablo, bye, send, email sent, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, contrasta con esta imagen que se proyecta con algunos apóstoles, apostolators modernos de la nueva reforma apostólica. Contrasta, porque, o sea, hay hasta una página en Instagram que se llama Sneakers and Preachers, así se llama. Y también, cuando no tenga nada que hacer, de plano, haga eso. Pero hay otras cosas más importantes que hacer. Pone este Instagramer fotos de estos grandes apóstoles, de sus zapatos, y luego se mete a internet para ver cuánto cuestan. En mi vida sabía que habían zapatos de $10,000. En mi vida jamás. O sea, ayer en la thrift store me conseguí unos por $12.50. Padrísimos. Pero, hermanos, es lo que podemos ver nosotros el día de hoy. Está ahí y, bueno, bolsos de $12,000, $15,000, un hoodie de $10,000 en un predicador. Y así, o sea, Rolex, relojes Rolex que, ay, mi madre, cuesta lo mismo que mi casa, un reloj de estos, ¿no? Bueno, no vemos esto en el apóstol Pablo. No estoy diciendo que alguien que tiene un ministerio apostólico o que un pastor deba ser pobre, deba ser un voto de pobreza, pero ya se llega a un punto en donde, pues, estás igual que los reggaetoneros, o sea, estás igual que los raperos, o sea, ¿dónde está el límite? Los apóstoles, para ir acercándome a la conclusión, son un regalo de Cristo para su iglesia, es lo que dice su palabra. Cada uno tiene dones. Alguien que tiene un ministerio apostólico tiene también dones con los que funciona. Por ejemplo, el don de la enseñanza. No se percibe a alguien que tenga un ministerio apostólico que no tenga el don de la enseñanza. Porque ¿cómo vas a plantar una iglesia si no tienes el don de la enseñanza? Si cuando empiezas a predicar te trabas, si te interrumpes a ti mismo y, o sea, no sabes hablar, bueno, pues entonces está complicado el asunto, ¿no? Alguien que tiene un ministerio apostólico también tiene el don, por ejemplo, es imprescindible el don de presidir, de decir, para allá nos vamos a ir. Desde el momento en el que dice, ¿dónde vamos a plantar la iglesia? ¿Sabes qué? El Señor me está indicando, siento de parte de Dios, tengo esta impresión de parte de Dios, que es en esta área de la ciudad en donde vamos a plantar esta iglesia. Y pues se va y se prueba y empieza a florecer y se empieza a dar. Bueno, ahí está, se necesita el don de presidir, de dirigir hacia dónde. No es, ¿para dónde? Pues no sé. ¿Tú qué dices? No, pues yo tampoco sé. No, pues no sé. Pues vamos a salir y a ver qué pasa, ¿no? No, no es eso. Se necesita el don de presidir. Quien tiene el ministerio apostólico también debe tener el don de exhortación. Lo vemos en Pablo, por ejemplo, porque si su trabajo es supervisar a las iglesias y encuentra algo que no es correcto, que pone en riesgo a la iglesia, o encuentra algo en la vida del pastor de esa iglesia que pone en riesgo a su familia, su vida espiritual, a la iglesia, pues tiene que hacer ese trabajo de exhortar y decir, mira, pastor, con todo el respeto del mundo, con todo el amor del mundo, lo digo por amor a ti y a la iglesia, a tu familia, veo esto en tu familia, veo esto en el desarrollo del culto, etcétera, ¿no? Se necesita este don de la exhortación. También los que tienen el ministerio apostólico realizan funciones específicas. Es lo que estamos viendo, específicas funciones que no puedo entrar en detalles, pero tienen un objetivo común, eso es lo que nos importa. Efesios 4:12, leímos el 11, donde dice, a unos constituyó apóstoles, me detengo ahí. ¿Cuál es el objetivo común de los apóstoles o ministerio apostólico? Versículo 12, a fin de, ese es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, a fin de, para, nos da el propósito. El primer a fin de, el primer objetivo o propósito es perfeccionar.
es la palabra griega katartizo. Y denota un ajuste, denota una plena preparación, es esta palabra katartizo. Es ajustar a los creyentes. Y esto ya nos enseña algo. Yo voy a la iglesia no para cumplir con una religión, voy para que me ajusten, ¿sí? Voy para que ajusten áreas en mi vida. Si usted necesita un consejo, no diga, ay, es que me da pena con el pastor. O sea, en buena onda, yo no creo que tú vienes para que yo te aplauda lo bonito que eres, ¿no? O sea, es mi trabajo y el trabajo de los que servimos a Dios en la iglesia local, es ajustarte, alinearte con la palabra de Dios y con el consejo de Dios. A eso venimos. O sea, no vas al gimnasio a platicar, espero que no, pues es una pérdida de tiempo. Vas a que te ajusten. Y si tienes un coach, un entrenador, no te va a decir, qué bonitos tenis traes el día de hoy. No, a lo mejor sí, pero te va a decir, hey, otro burpee más. Te va a equipar, te va a preparar, te va a ajustar, te va a decir qué comer para que te pongas bien fit, ¿no? Tú sabes. Ahora, ¿para qué preparan a los santos? Los que tienen el ministerio apostólico. Para la obra del ministerio. No es para que cocinen bonito, no es para que hagan galletas, no. Es para la obra del ministerio. Esa obra del ministerio es nada más y nada menos que la gran comisión. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El objetivo de los creyentes dotados con el ministerio apostólico también es edificar. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra edificar es la palabra oikodome y denota el acto de construir. Fíjate, es ajustar, es construir, es edificar. Oikos significa hogar. ¿Has visto un yogurt que se llama así? Oikos, y aparece una casita. Bueno, es lo que significa. Oikos viene de hogar y demo de construir. Es construir un hogar, es construir nuestra vida espiritual. Y se usa figuradamente en el Nuevo Testamento en el sentido de el crecimiento espiritual, precisamente. Es eso. O sea, apóstoles o personas con ministerio apostólico tienen esta tarea de preparar, construir, hacer crecer espiritualmente a los creyentes. Así que si alguien dice eso ya no existe, entonces está derribando una posibilidad para que los creyentes maduren espiritualmente. Entonces sí tiene implicaciones importantes. El objetivo final de los apóstoles, versículo 13, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto, si lo ves y lo reflexionas, no va a ocurrir hasta que el Señor venga o hasta que nosotros muramos. El trabajo de ajuste va a durar toda la vida. Por esto mi esposa y yo tenemos conflicto cuando viene alguien con un problema y dice, necesito que me ayuden. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a lo que dijo Jesús? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle cada día. Y somos bien honestos y les decimos, no tenemos la varita mágica. Quisiéramos tener una varita mágica, quisiéramos tener un botón que apretamos, una aplicación que bajamos, algo que te untamos. Mira, si lo hubiera, de verdad te unto, los unto a todos de una vez. Pero no hay. ¿Cuál es la respuesta? Eres mal esposo porque eres mal discípulo. That simple. ¿Cómo se soluciona eso? Siendo discípulo. ¿Y cómo soy discípulo? Siendo discipulado. Efesios, que estamos leyendo al principio. Que anden como es digno de la vocación con la cual fueron llamados. Que vivan como discípulos, que vivan como cristianos. Y eso yo no lo puedo hacer por ti. Eso cada uno toma la decisión. Tú tomas la decisión de aceptar ese trabajo que no te va a permitir congregarte, que sí te va a dar muy buenos ingresos, y luego vienes por la varita mágica, el botón mágico o la unción mágica. O sea, no. Eres tú quien tienes que tomar la decisión de hacer ajustes en tu vida, de estar lleno de la palabra de Dios. No importa que te digan, ay, qué fanático, pura iglesia. Pues sí, ya lo hice de otra forma y estoy en la ruina, me va mal. ¿Me explico? Entonces es ser discipulado. Esta labor de ser discipulado, de madurez espiritual, dura toda la vida. No hay graduación en esta vida. Es hasta que el Señor venga o que nosotros vayamos a su presencia. Es una labor eterna. Por tanto, estos dones de Cristo para su iglesia
son necesarios, porque necesitamos ser edificados hasta que Cristo venga o vayamos a su presencia. Otro objetivo que nos describe aquí, versículo 14, es para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjate cuántos 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 objetivos hay en estos dones que el Señor tiene, porque el Señor tiene propósitos para con nosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuar es la palabra kludonizomai y significa ser sacudido por las olas. Ay, ¿cuántos han ido a Acapulco o allá, aunque sea aquí a Galveston? No hay olas ahí, ¿verdad? Está todo el mar así tranquilo. Pero sí nos tocó ir una vez a nosotros allá a Baja California Sur y nos pegó una revolcada el mar tremenda. Nos arruinó la luna de miel casi mi esposa y a mí. ¿Sí? Es ser sacudido por las olas, eso es. Un creyente que no valora, no echa mano de estos dones del Señor, un creyente que cree que es el tema de la oracioncita, el botoncito, la uncioncita, una oración. ¿Qué le ocurre? Dice, no, pues ya fui por mi sesión de consejería, que en la cual nada de lo que te dijeron que hicieras lo vas a hacer. Bueno, viene la ola y se lo lleva, es sacudido por las olas. Metafóricamente es de una condición incierta. Son esos cristianos que, oye, ¿vas a ir? No, hoy no voy a ir. No, porque hacía frío y ahora hace calor y el cambio de temperatura. Ay, no, Pero vas a ir a trabajar mañana. A las 7 de la mañana, ahí estaré. ¿Sí? O sea, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, como dice la palabra, ¿no? Dije que iba a ser práctico el asunto, ¿no? Bueno, ahí está. Es una condición turbada de la mente. Es, ay, no sé, ya dijeron que viene un peor virus que el del COVID. Y ahí está, se la pasa así. Y en una de esas hasta le da por ir a la iglesia. Imagínate, casualidad llegó. Es alguien influenciable, que de pronto viene la ola de, no sé, la prosperidad y ahí se va, decreto, yo establezco y tal, todo este asunto, ¿no? Y luego viene la ola del nuevo judaísmo y sí, Shalom, Shabbat, Yeshua HaMashiach, y con sus bigotitos aquí de Cantinflas, pero yo soy judío. Luego viene la ola de la nueva reforma, quién sabe cuál, y no, sí, somos predestinados, y todo, cualquier ola se va y todo este asunto, ¿no? Llevados por doquiera, continuó leyendo, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No hay convicciones. No las hay. Y como no las hay, viene un viento de doctrina, te lleva, viene la ola de aquello, te lleva. Y todo, dice el apóstol Pablo, es un plan de hombres que su objetivo es engañar y utilizan las artimañas del error. Y ahí tienes a un creyente que estaba de alguna manera sólido, alguna manera o en algún punto en su vida estuvo sólido, y viene alguien y lo arrastra, y lo inquieta, y lo turba, y lo saca del redil, y después se va. Ese es el ministerio de algunos, destruir por todo lugar a donde van. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Fíjate cómo Pablo se incluye. O sea, no es yo soy el apóstol infalible, no, yo también estoy creciendo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para concluir ahora sí, mis hermanos, los 12 apóstoles tuvieron un lugar y ese lugar es irreemplazable, lo hemos visto. Pero hay creyentes que el Señor regala a su iglesia para edificarla, para llevarla a la madurez. Una iglesia, no solo los creyentes, la iglesia misma debe de ir siendo llevada a la madurez. Y no sé si usted lo ha notado, y lo digo para la gloria de Dios, esa iglesia está siendo llevada a la madurez. Y lo digo sin jactancia, porque pues es lo que nos toca hacer. Es mal si no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, es el curso natural de lo que Cristo quiere para con su iglesia. La iglesia debe de ir desarrollándose, madurando, creciendo, superando etapas y estando fuerte, la misma iglesia fortaleciendo a los que van llegando. Y así, ese es el proceso del Señor. Debido a los abusos, se debe de tener mucho cuidado, eso sí, con llamarle a alguien apóstol. Y eso es una convicción personal y creo que también del ministerio en el cual servimos. Debemos de tener cuidado de llamarle a alguien el apóstol tal, aunque haya recibido un ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque han habido abusos y lo último que queremos es estar en discusiones. Yo no, imagínate, darle toda esta predicación a alguien que me dice,
No, es que ya no hay apóstoles. Bueno, si tú no crees en eso, échale ganas, brother. O sea, no me voy a poner a darte toda esta prédica. Ahora, el que alguien que tiene el ministerio apostólico no sea llamado apóstol, no tenga el título, eso no anula la función que ha de desarrollar. Entonces no hay problema. ¿Tienes el ministerio apostólico? Desarróllalo, no te tienen que llamar apóstol. Es nuestra oración que de entre nosotros se levanten creyentes con el ministerio apostólico. Esa es mi oración. Que vayan encomendados por la iglesia local, así como Pablo, Bernabé, como los apóstoles Pablo y Bernabé que leímos, que sean encomendados por la iglesia local para plantar nuevas obras. ¿Ya se dio cuenta que Houston es enorme? ¿Ya se dio cuenta que hay mucha necesidad a todos lados a donde vamos? Y yo no pretendo que esta sea la catedral de San Pedro o algo así. O sea, no, estamos orando para que, y esto es parte de la formación para llegar allá, en donde hayan creyentes de entre nosotros que sean encomendados por la iglesia para plantar nuevas iglesias. ¿Dónde? En donde el Señor indique. Puede ser en Pasadena, puede ser, no sé, en Katy, puede ser en donde el Señor quiera, en el tiempo que el Señor quiera. Pero no podemos estar frustrados. ¿Por qué no pasa esto? Si no enseñamos primero. Ahora hemos recibido la enseñanza. Ahora el tema es, ¿quién lo va a tomar? Y va a decir, ok, yo creo que el Señor me está llamando a esto. ¿Qué quieres que haga, Señor? Es la pregunta. Y el Señor, te aseguro que no te va a decir, sigue viendo Netflix hasta las 12 de la noche. Te lo garantizo. Échale ganas. Ya viene la serie de quién sabe cuál, tercera temporada. No. Y que de entre nosotros el Señor capacita hermanos también que supervisen a las iglesias que estamos plantando, que ayuden a solucionar conflictos en las iglesias, que estén dispuestos a padecer sufrimientos por la obra del Señor, como lo estamos viendo. Y finalmente, recordemos que cada uno de nosotros somos, en un sentido, apóstoles. Todos, aunque no tengamos el ministerio apostólico, que vimos, cada uno, cada creyente, somos enviados por el Señor a predicar el Evangelio a toda criatura, a hacer la gran comisión. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias porque hablas con claridad en tu palabra. Gracias porque nos restauras. Y parte de esta restauración, parte de esta edificación, es que podamos salir adelante de cualquier mala experiencia que hayamos tenido en sectores abusivos o quizás alguien aquí haya estado en alguna iglesia que pertenecía a la Nueva Reforma Apostólica. Pero Señor, nuestro trabajo no es dejarlos allí, dejarlos heridos, dejarlos frustrados, dejarlos todos a la defensiva, sino nuestro trabajo es restaurarles para que puedan ver tu palabra y moverse hacia tu palabra y desarrollar una vida espiritual que te glorifica, Señor. Esa es nuestra oración. Gracias por regalar apóstoles para tu iglesia. Gracias por regalar creyentes, pastores, maestros, hermanos con el ministerio apostólico, profético. Gracias, Señor, por sus vidas, porque nos han edificado. Aquel que se deja edificar lo será. Y yo te pido, Señor, que haya cada vez más creyentes entre nosotros que se dejan edificar, que echan mano de las herramientas que tú das. En el nombre de Jesús también. Te pido, Señor, por aquellos quienes han venido en necesidad, que en este momento tienen alguna necesidad interior, que tú puedas sanarles, Señor. Gracias si lo has hecho ya durante el tiempo de la adoración. Pero ahora toma un minuto, solo unos segundos, Señor, para que tú toques la vida de alguien que ha venido con esta necesidad de ser restaurado, que quizás por sus malas decisiones había estado padeciendo. Que seas tú su consuelo, que seas tú su bienestar, su felicidad, que seas tú su paz. En el nombre de Jesús, sigue restaurándonos, Señor. Esto continuará hasta que tú vuelvas. Y gracias porque no nos dejas desprotegidos, porque nos das regalos y son conforme a tu infinito poder y a tu infinita bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día, por el inicio de un nuevo mes. Que este mes, Señor, sea un mes en el que podamos meditar en ti, meditar en cómo tú naciste, te hiciste hombre para morir por nuestros pecados, para resucitar y haber derrotado al enemigo, haberlo exhibido públicamente, triunfando sobre él, sobre la cruz. Y después, Señor, repartir dones a los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, te exaltamos, Señor. Amén.
Amén. Un fuerte aplauso, Señor.